Tengo 16 años ahora, pero si hay algo que aprendí a la fuerza durante los últimos 12 meses es que los fantasmas no siempre son espíritus de personas muertas, a veces, son los resentimientos podridos de adultos inmaduros que se niegan a dejar atrás su propia adolescencia. Mi vida en la preparatoria ya era un campo minado de jerarquías sociales absurdas, ansiedad por los exámenes y la presión constante de descubrir quién soy. No necesitaba que el hombre que mi madre eligió para compartir su vida decidiera usar mi identidad digital para librar una guerra que perdió hace casi 2 décadas. Para entender el nivel de catástrofe en el que me vi envuelta, primero deben comprender la dinámica de mi existencia. Desde que mis padres se divorciaron, cuando yo tenía 9 años, mi vida se divide en 2 universos paralelos que comparten una sola constante, yo. La casa de mi padre es un refugio de normalidad. Él y su pareja, Lucía, establecen reglas lógicas: avisar a dónde vas, no dejar platos sucios en la habitación, respetar los espacios comunes. Es un hogar donde el aire se respira sin tensión. La casa de mi madre, en cambio, es el escenario de una obra de teatro donde el director es un narcisista inseguro llamado Ricardo, mi padrastro. Ricardo es el tipo de hombre que cree que su opinión es un hecho científico. Si un martes leía un artículo de dudosa procedencia sobre los beneficios del ayuno intermitente, el miércoles toda la casa estaba en huelga de hambre. Si decidía que la música de una banda indie de los 90, de la cual él era el único fanático en un radio de 100 kilómetros, era la cúspide del intelecto humano, nos obligaba a escucharla en cada viaje familiar, mientras él nos señalaba una placa oxidada en un pueblo miserable diciendo: aquí grabaron su primer demo, ¿no sienten la historia? Yo solo sentía ganas de llorar. Mi madre, por su parte, es una mujer que ha decidido que la ceguera selectiva es la base de un matrimonio exitoso. Ella sabe que Ricardo es un monstruo de ego, pero prefiere justificarlo antes que admitir que tomó una decisión terrible al casarse con él solo para ganarle a mi padre en la competencia imaginaria del divorcio. El epicentro de mi pesadilla fue una laptop. Mi madre me la regaló para mi cumpleaños, pero con la condición de que solo la usara en su casa. Cuando me tocaba ir con mi padre, el equipo se quedaba atrás, bajo la excusa de que era un regalo para la casa de ella. Lo que yo no sabía, o lo que elegí ignorar por pura pereza adolescente, es que Ricardo tenía acceso total a ella. Tenía las contraseñas, los permisos de administrador, como descubriría más tarde, una mente pequeña y vengativa. Todo comenzó a desmoronarse un martes de noviembre. La escuela, que ya es un ecosistema hostil por naturaleza, se volvió insoportable. Empecé a notar las miradas. No eran las miradas de «esa chica es rara», sino las de «esa chica es una amenaza». Los susurros en los pasillos se detenían cuando yo pasaba. La gente que antes me pedía prestado un lápiz o me saludaba en la cafetería, de pronto cruzaba la calle para evitarme. El punto de quiebre ocurrió en el estacionamiento. Camila, una chica de mi año que siempre había sido amable, me acorraló junto a su casillero. Tenía los ojos rojos y las manos temblando de rabia. «Eres una enferma», me escupió, con la voz quebrada. «No me importa si lo haces por envidia o porque estás loca, pero si vuelves a mencionar lo de mi padre y el dinero de la empresa, o si vuelves a insinuar que mi madre me golpea, juro que haré que tu vida sea un infierno. Déjanos en paz». Me quedé helada. Le dije que no tenía idea de lo que estaba hablando, que yo no le había escrito nada. Ella soltó una risa cínica, me mostró una captura de pantalla en su teléfono donde se veía mi perfil, mi foto y mensajes directos enviados desde mi cuenta, llenos de veneno psicológico. Luego se fue, dejándome con el corazón acelerado y una sensación de vértigo. Esa tarde, encerrada en mi habitación en la casa de mi padre, abrí mi teléfono y revisé mis redes. No había nada. Ningún mensaje enviado, ninguna conversación activa. Pero entonces recordé la laptop. La laptop que se quedaba en la casa de mi madre cuando yo no estaba. La laptop a la que Ricardo tenía acceso por seguridad. No soy una hacker de película, pero soy lo suficientemente paranoica y curiosa como para saber cómo funciona un sistema operativo. Esa noche, en lugar de hacer mi tarea, descargué un software de monitoreo de actividad y registros de conexión, algo que me permitirá ver qué procesos se ejecutaban en la laptop de forma remota a través de la sincronización en la nube, y configuré una alerta en mi correo cada vez que el dispositivo se encendiera o se iniciara sesión en mis redes sociales. Tuvimos que esperar casi una semana. La alerta llegó un jueves a las 2:14 de la mañana. Con las manos sudorosas, accedí a los registros. Lo que vi no fue solo acoso, fue una obra maestra de la crueldad calculada. Ricardo no estaba enviando insultos genéricos de adolescentes. Estaba librando una guerra de destrucción psicológica. Le había escrito a Camila diciéndole que su padre estaba a punto de ir a la cárcel por fraude y que su madre lo sabía y lo encubría.
Le había escrito a otro chico, Mateo, diciéndole que sus padres lo habían adoptado por lástima porque su verdadero hijo había muerto. A una chica llamada Sofía le había enviado mensajes anónimos detallando supuestos abusos por parte de su tío. Era metódico. Era sádico. Y lo más aterrador, era específico. Empecé a cruzar datos. Busqué los nombres de los padres de estas víctimas en las redes sociales, en LinkedIn, en anuarios digitales antiguos. Y entonces, el patrón emergió como una mancha de aceite en el agua. Todos los padres de los chicos que Ricardo estaba destrozando habían asistido a la misma preparatoria que él. Más específicamente, a la promoción de 1999, Ricardo no estaba acosando adolescentes al azar. Estaba usando mi identidad para torturar a los hijos de las personas que lo habían humillado en su juventud. Al día siguiente, busqué a Camila. Le pedí 5 minutos. Le mostré los registros de la laptop, las direcciones IP que coincidían con la casa de mi madre, los horarios que coincidían con los turnos nocturnos de Ricardo cuando trabajaba desde casa. Al principio, me miró con desconfianza, pero la evidencia era innegable. Luego, le pregunté algo que cambió todo. ¿Tu papá fue a la preparatoria San Judas en el 99? Camila palideció. Sí. ¿Cómo lo sabes? Le pedí que me contara sobre su papá y sobre Ricardo. La historia que me reveló fue digna de una película de culto. Según me contó, Ricardo había sido el bully clásico de la escuela, cobarde, sádico con los más débiles y completamente incapaz de lidiar con cualquiera que le hiciera frente. Hasta que un día, un grupo de chicos, liderados por el papá de Camila, David, se cansaron. Según la leyenda familiar, lo acorralaron en los vestidores y le dieron una paliza tan monumental que Ricardo terminó con la nariz rota y 3 costillas fisuradas. Nunca volvió a molestar a nadie, pero su ego quedó permanentemente fracturado. Mi papá siempre dice que Ricardo es el tipo de persona que guardará rencor hasta en su tumba, me dijo Camila, con una mezcla de asco y lástima. Esa tarde, Camila y yo fuimos a su casa. Me senté en la sala con David y su esposa, y les mostré todo. David, un hombre grande y tranquilo, pasó de la incredulidad a una furia gélida y silenciosa en cuestión de minutos. Hizo unas llamadas. Resulta que no eran los únicos. Otros 3 padres de la misma promoción habían notado que sus hijos estaban recibiendo mensajes extraños o que sus cuentas habían sido comprometidas. Se formó una alianza. Un grupo de WhatsApp que yo bautizó mentalmente como el Boomerang. Los padres, todos profesionales, abogados, ingenieros, médicos, decidieron que no iban a confrontar a Ricardo. Iban a destruirlo legalmente. Mi padre fue el siguiente en saberlo. Cuando le mostré las pruebas, vi cómo el color desaparecía de su rostro, seguido inmediatamente por un rubor de ira pura. Tuve que abrazarlo para evitar que saliera corriendo hacia la casa de mi madre a cometer un homicidio. Papá, si vas y lo golpeas, tú vas a la cárcel y yo me quedo con mi madre. Tenemos que hacerlo bien, le rogué. Establecimos una regla estricta: cuando me tocara ir a la casa de mi madre, él me dejaría en la esquina. No iba a bajar del coche. No iba a gritar. Iba a esperar. Durante las siguientes 3 semanas, viví en un estado de alerta máxima. Cada vez que estaba en la casa de mi madre, actuaba con normalidad. Sonreía, cenaba la comida rara que Ricardo preparaba, y me iba a mi cuarto. Pero por dentro, estaba recopilando cada prueba. Capturas de pantalla de los logs, grabaciones de audio de Ricardo hablando por teléfono con sus amigos, presumiendo de lo fácil que era manipular a la niña, y los vídeos de las cámaras de seguridad del vecino que David, con mucha astucia, logró conseguir alegando que habían robado paquetes en su puerta. Mi madre, por supuesto, no vio nada. O si vio, eligió no ver. Una noche, la escuché decirle a Ricardo por teléfono: no te estreses por lo de la cuenta de Valeria, ya sabes que los adolescentes son dramáticos, seguro ella misma se está buscando problemas. Esa fue la noche en la que mi madre dejó de ser mi madre a mis ojos y se convirtió en una cómplice por omisión. El día del arresto fue cinematográfico. Los padres me avisaron esa mañana. Hoy es el día, Valeria. Mantente a salvo. Inventé una excusa para salir de la escuela temprano y me subí al coche de mi padre. Estacionamos a 2 calles de la casa de mi madre. Desde allí, podíamos ver la escena. Había al menos 15 coches patrulla. Pero lo que realmente imponía respeto no era la policía, sino la multitud. Más de 20 padres de familia estaban parados en la acera, detrás de la cinta de seguridad. No gritaban. No lanzaban piedras. Simplemente estaban allí, con los brazos cruzados, grabando todo con sus teléfonos en silencio. Era una vigilia fúnebre para el ego de Ricardo. Cuando los policías entraron a la casa, el silencio en la calle era sepulcral.
Minutos después, la puerta principal se abrió. Ricardo salió. Llevaba una bata de baño ridícula, los pies descalzos y el cabello alborotado. Se veía pequeño. Patético. Las esposas brillaron bajo el sol de la tarde. En el momento en que lo bajaron por las escaleras, el silencio se rompió. No fue un grito de ira, fue una ovación de desprecio. David, el papá de Camila, dio un paso al frente, con una voz que retumbó en la calle, dijo: «Supongo que esta vez no hay vestidores donde esconderte, Ricardo». Ricardo levantó la vista, pálido, sudando, y vio a los padres de sus víctimas. Vi el exacto momento en que su cerebro procesó que su plan maestro de venganza digital había colapsado. Intentó decir algo, pero un oficial lo empujó suavemente hacia el coche patrulla. Mi madre salió detrás de él, llorando, gritando que había un error, que su esposo era un hombre de negocios respetable. Los padres la miraron con una lástima tan profunda que ella se detuvo, se cubrió el rostro y volvió a entrar a la casa, cerrando la puerta de un portazo. Yo estaba en el coche de mi padre, con la ventana bajada, grabando todo. Esa noche, subí el vídeo a mi cuenta de redes sociales. La misma cuenta que Ricardo había usado para destruir a otros. No puse música dramática, ni filtros. Solo el vídeo crudo de él siendo esposado, con la leyenda: «Este es el adulto que usaba mi cuenta para acosar a mis compañeros». La justicia tiene cara de bata de baño. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas. No por morbo, sino porque la gente compartió la historia de los padres. Los medios locales recogieron el caso. El ciberbully de 1999, lo llamaron. El juicio fue un trámite largo y tedioso, pero implacable. Los abogados de los padres no dejaron un solo cabo suelto. Cargos de suplantación de identidad, acoso cibernético a menores, daño psicológico, y uso de información privada para extorsión emocional. Ricardo intentó culparme a mí, diciendo que yo era un adolescente rebelde que lo había hackeado. Pero los registros de actividad, las direcciones IP y las cámaras del vecino lo sepultaron. El juez, un hombre mayor que miró a Ricardo por encima de sus gafas con un disgusto evidente, no tuvo piedad. Lo condenó a casi 3 años de prisión efectiva. Además, una orden de alejamiento de por vida de mí, de mi madre, a petición de los padres de las víctimas, argumentando que ella era un riesgo para la seguridad de los menores por su negligencia, y de todos los hijos de sus excompañeros. Cuando el juez leyó la sentencia, Ricardo no lloró. Simplemente miró al suelo, dándose cuenta de que el mundo real, ese donde las acciones tienen consecuencias y donde no puedes esconderte detrás de una pantalla, finalmente lo había alcanzado. La aftermath, las secuelas, fue tan reveladora como el juicio. Mi madre, en un intento desesperado por salvar las apariencias, me rogó que volviera a casa con ella, diciendo que Ricardo había tenido un episodio de estrés y que ya no vivían juntos. Mi padre no necesitó ni siquiera abrir la boca. Su abogado presentó la solicitud de custodia total inmediata, adjuntando el historial de negligencia y el entorno tóxico. El juez la aprobó en una audiencia de 15 minutos. No he vuelto a dormir en esa casa. He visto a mi madre un par de veces en ocasiones forzadas. Se ve mayor, cansada. Recientemente me enteré de que se divorció de Ricardo y que ya tiene un nuevo novio. No sé quién es, y sinceramente, no me importa. Mi ciclo de compasión por sus malas decisiones se agotó el día que ella decidió que la paz de su matrimonio era más importante que mi seguridad. Mi vida con mi padre y Lucía es tranquila. Lucía me enseñó a cocinar, mi padre me ayuda con la química, y la laptop que me compraron es mía, sin contraseñas secretas, sin condiciones. En la escuela, las cosas volvieron a la normalidad. Camila y yo ahora somos amigas. A veces nos reímos de lo absurdo que fue todo, aunque sabemos que para los otros chicos, las cicatrices de lo que Ricardo les escribió tardarán más en sanar. Sofía tuvo que ir a terapia durante meses por lo de las acusaciones de abuso. Mateo dejó de hablar con sus padres por semanas. Ricardo les robó algo que no se puede recuperar con una sentencia judicial: la inocencia de su adolescencia. A veces, cuando estoy en mi cuarto, mirando la pantalla de mi computadora, pienso en Ricardo. Pienso en cómo un hombre puede ser tan miserable, tan incapaz de superar su propia mediocridad, que decide envenenar el futuro de los hijos de sus rivales solo para sentir que tiene el control. Pasó de ser el bully que recibía golpizas en los vestidores, a ser el cobarde que envía veneno desde la oscuridad de una habitación, hasta terminar siendo el payaso de un vídeo viral que todo el país vio. No siento pena por él. La pena es para las víctimas. Para mí, su arresto y su condena no fueron solo un acto de justicia, fueron la prueba definitiva de que, al final del día, los fantasmas del pasado no pueden lastimarte si te atreves a encender la luz y mostrarle al mundo quiénes son realmente. Y yo, a mis 16 años, finalmente aprendí a encender la luz.